Bueno, Eso. lo que me pidieron a mí es poder hacer una diferencia entre la celebración eucarística y la celebración de la palabra en ausencia del sacerdote. Y ante esto, tener en cuenta algunas cosas muy importantes, ¿no? En primer lugar, por un lado, la valorización cada vez más necesaria de la Eucaristía, de la celebración eucarística como tal, que hace la asamblea, que hace al pueblo de Dios, que hace a la misión, y por otro lado también la valorización de la palabra de Dios con la fuerza congregante, con la fuerza creadora que ella tiene, ¿no? Ambas, tanto palabra como Eucaristía celebradas, tienen una dimensión eclesial que es impostergable, que es necesaria. ¿Mm? Y en medio de eso, pues el encontrar nosotros la dimensión comunitaria necesaria para poder mantener nuestra fe. Sabemos que la mayoría de ustedes, religiosas, hermanas, muchos laicos y laicas, hoy en día, ante la escasez de sacerdotes, hay pues una necesidad de seguir reuniendo y convocando la asamblea. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se hace? ¿De qué manera uno puede llevar adelante este desafío y de qué manera también tener en cuenta ciertos puntos necesarios también? Eh, de hecho, nosotros en la liturgia cotidiana de Argentina y ya de Paraguay desde el año 2021, tenemos un público creciente de celebradores de la palabra y de diáconos permanentes, los cuales no solamente nos piden, a veces nos exigen tener recursos para la celebración de la palabra, ¿no? Sucede en el Paraguay, por ejemplo, la figura del celebrador de la palabra como un laico, una laica que ha recibido el encargo de su párroco de poder, en lo más perdido de alguna capillita allí en una diócesis del interior del Paraguay, llamarse celebrador de la palabra a quien visita esas capillas, celebra la palabra con ellos, en las más de las veces da la comunión, etcétera, ¿no? Todo ello nos hace ver pues la necesidad de entrar en esta realidad eclesial. ¿Mm? Entonces, para eso yo tengo aquí un documentito que después se los voy a compartir, el PDF. Yo he querido darle mayor importancia a esto, porque hay un directorio también en cuanto a la celebración de la palabra en ausencia del ministro ordenado, del sacerdote. ¿Mm? Así que bueno. Denme un segundo que termino de descargar esto y comparto la pantalla para que lo podamos ver. Padre, Sí, mientras tanto, porque estamos con muchos invitados, cooperadores, paulinos, muchos de ellos de la comunidad de Corrientes, otros del interior, y algunos de ellos son ministros de la Eucaristía. Quisiera presentarte vos también un poquito, quién ay, sos, de dónde venís. Sí. Bueno, claro. te hemos pedido esta charla. Bueno, José es un hermano nuestro muy querido, pero bueno, está muy preparado también para darlo. Por eso quisiéramos que digas una palabrita más sobre vos, sobre tu trabajo pastoral y editorial Ah, ya. y dónde estás. Sí, bueno, yo soy José Miguel Villaverde, soy religioso paulino, sacerdote desde el año 2022, muchos años de misión en la Argentina, algunos años también en el Paraguay y actualmente de misión en Chile. Me encargo, sin embargo, hasta ahora de llevar adelante los contenidos de San Pablo, tanto Argentina, Paraguay como Chile, de los tres países, y además llevo la dirección de la liturgia cotidiana de Argentina y del Paraguay. Entonces, ese es parte de mi apostolado paulino a la par de compartir también los tiempos del ministerio sacerdotal con las hermanas de la familia Paulina, presentes aquí en Santiago, tanto las pías discípulas como las hijas de San Pablo, las pastorcitas por ahora no, y bueno, cada vez que se necesite también. Además, brindo también ayudas sacerdotales en las parroquias donde haya necesidad, donde me piden.
Así que bueno, ayer justamente cumplí 11 meses de estar viviendo aquí en Santiago y la verdad que es una experiencia linda, es una experiencia nueva, una experiencia que también requiere de mucha oración y de conocer también realidades distintas, ¿no? Donde hace bien llevar adelante el tema que les presento, el tema de la celebración de la palabra ante la escasez vocacional y también como desafío pastoral para quienes aman la liturgia también, ¿no? De hecho, aquí también en Santiago hay una linda comunidad de amigos de Jesús Maestro, que realmente tiene una actividad bastante intensa, sobre todo los fines de semana con las hermanas. Ayer justamente celebraba con ellos se reúnen también para hacer sus retiros, etcétera. Y bueno, este soy yo. ¿Mm? Este soy yo, con el corazón argentino. Hace algunos días celebrábamos la unción de los enfermos con algunas hermanas, previo a los ejercicios espirituales también de las Paulinas de Nazca. Así que mi vinculación con la Argentina hasta ahora sigue viva. Muchas gracias y bienvenido, José Miguel. Muy bien. Entonces, como les dije, yo tengo aquí un pequeño documentito que después les voy a compartir, que es lo que yo les voy a presentar aquí de manera resumida para el tiempo que tenemos. Celebración eucarística y celebración de la palabra en ausencia del sacerdote. Celebrar la fe en torno a Cristo y su palabra. Tengamos en cuenta que la fe que nosotros asumimos, la fe a la cual nosotros le decimos que sí, es una fe que merece, que necesita ser celebrada para mantenerse viva. Una fe que no se celebra, una fe que pierde la dimensión celebrativa de aquello en lo que profesa, es una fe que se va quedando en lo simplemente racional y además una fe que tiende a poder apagarse o a ideologizarse. Entonces eso. La palabra de Dios nos dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo es el Evangelio de la comunidad. Es el Evangelio en el cual Jesús, como maestro, da algunas directrices sobre cómo la comunidad ha de vincularse, tanto a nivel vertical con Dios como a nivel horizontal. Y en esa horizontalidad nos conduce hacia la verticalidad, es decir, hacia el encuentro con Dios. Y aquí, uno de los tres anuncios de permanencia de Jesús. Jesús, al inicio del Evangelio de San Mateo, es visto como el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que permanece con nosotros. Aquí en el medio, esta segunda aseveración de su permanencia, cuando dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y finalmente, la última afirmación de su presencia constante es en la ascensión, donde él dice, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está siempre presente en medio de su asamblea. El Señor está siempre presente entre los suyos. Aquí Él nos pide invocarlo, reunirnos en su nombre. Y este reunirnos en su nombre ilumina lo que nosotros hoy venimos a pedirle al Señor. Que nos ayude a ver la importancia de celebrar juntos, de celebrar la palabra, y que esta celebración de la palabra nos lleve y nos abra el anhelo de celebrar en comunidad la Eucaristía. En primer lugar, un pantallazo muy breve, dentro de lo que se puede hacer breve, de la celebración eucarística. La celebración eucarística es fuente de la vida de la Iglesia. La Iglesia nace de la Eucaristía, pues Cristo está presente en ella y le comunica su vida y los frutos de su redención, actualizándolos cada vez que celebramos en su nombre. Él ha confiado a los ministros ordenados, propiamente al obispo y al presbítero, que participan ministerialmente de su único sacerdocio, porque el único y sumo sacerdote es Jesucristo, el poder presidir la celebración eucarística, dándoles la potestad de invocar al Espíritu Santo para consagrar el pan y el vino, que serán cuerpo y sangre del Señor.
En pocas palabras, la celebración eucarística es fuente de unidad, pues todos somos uno en Cristo, fuente de vida, ya que todas las gracias nos vienen de ella, fuente de todo apostolado, pues en él encuentran sentido y auxilio, fuente de misión, ya que la fe celebrada es la que se comparte. Con esto quiero también proponerles que si bien nosotros queremos profundizar en la celebración de la palabra, no debemos perder de vista que entre ellas no hay una comparación exacta. Es decir, nosotros queremos hoy ver las diferencias, pero no es que las dos van en paralelo, sino que por el contrario, una está en camino hacia la otra. La celebración de la palabra prepara la celebración eucarística. La celebración eucarística no tiene un parangón, no tiene algo que se le compare en cuanto a su validez. ¿Por qué? Lo vamos a ver. La celebración eucarística es culmen de nuestra vida cotidiana. Tiene una importancia capital en nuestra vida de fe. Esa importancia capital nos dice que la fe se vive en comunidad, se profesa en comunidad. Esa fe no puede vivirse solamente de manera individual. Sabemos que hay una respuesta individual al camino de la santidad. Sabemos que hay una respuesta individual en cuanto a nuestro compromiso cristiano. Pero cuando la fe se vive en comunidad, se profesa en comunidad y se celebra en comunidad, esa fe se acrecienta, esa fe se sostiene, esa fe garantiza un camino válido a la santidad. Desde sus orígenes, la Iglesia ha celebrado la Eucaristía con la escucha de la palabra y la fracción del pan. Para nosotros, el pasaje de los discípulos de Maús con Cristo resucitado es como el pasaje que nos grafica la celebración eucarística, es decir, el encuentro con el resucitado, encuentro de comunidad. Hay dos allí que se encuentran con Jesús. Un encuentro en el cual Jesús les vuelve a explicar las Escrituras, les habla de las Escrituras y con eso enciende el corazón de ambos discípulos y después propiamente la fracción del pan, el sentarse a la mesa, el comer del pan. Todo ello que prepara a los discípulos para el anuncio, para la misión. Desde allí vemos también cómo las primeras comunidades cristianas, tanto en Lucas, pues como en Hechos de los Apóstoles, en algunos escritos paulinos, nos hablan de cómo la comunidad de manera incipiente siempre se dedicó a la escucha de la palabra y a la fracción del pan. Basta ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es Cristo, cabeza de la Iglesia, quien rinde culto al Padre por la acción del Espíritu Santo. Unida a Cristo, su cabeza, la Iglesia celebra. Es decir, ¿quién es el que celebra la liturgia? Seguramente muchas de ustedes lo saben, Cristo mismo. Cristo mismo es el que le rinde el culto existencial con su único sacerdocio para siempre al Padre. Sin embargo, Él no quiere rendirle el culto solo, sino que nos vincula a nosotros, nos hace partícipes a nosotros de esa celebración, de ese culto al Padre. Nosotros somos el cuerpo místico de la Iglesia y estamos unidos a Cristo nuestra cabeza. De tal manera que cuando celebramos la Eucaristía, nos unimos a Cristo para ese culto y toda la gracia redentora que Cristo ha obtenido para nosotros se actualiza y viene con toda su fuerza y novedad, cual si fuera el día exacto en el que Cristo entregó su vida por nosotros. Es el misterio pascual que ha quedado eternizado, que ha quedado para nosotros en una sola entrega, en un solo sacrificio. ¿Y dónde se celebra o en qué momento esa celebración eucarística alcanza su esplendor? Pues en el domingo, día del Señor. El primer día de la semana es el día de la resurrección. El mandamiento de santificar las fiestas toma sentido para el cristiano en el domingo. Es también parte del mandamiento la observancia del descanso dominical en función del reencuentro con uno mismo,
con los hermanos, con la creación. En primer lugar, el primer día de la semana. Si vamos a todos los relatos de resurrección del Señor, si vamos también a algunos relatos de los Hechos de los Apóstoles, muchas de las apariciones, por no decir todas las apariciones del Señor, son contextualizadas en el primer día de la semana. Primer día de la semana en el Génesis, el día en que Dios hizo la luz. Para nosotros, el primer día de la semana es cuando el sol que no conoce el ocaso brilló, resplandeció sobre la muerte. Se transforma entonces en un día de gloria, en el día de la victoria de la vida sobre la muerte. Es el primer día de la semana que adquiere el nombre de domingo, que hunde sus raíces en el latín. Significa del Señor. Es propiamente el domingo el día del Señor. Si bien para el mundo judío la observancia del santificar las fiestas se quedaba en el Shabbat, en el sábado, séptimo día, según el relato del Génesis, para nosotros pasa a ser el día domingo, el primer día de la semana, el día en que se recrean todas las cosas, el día de la nueva creación, el día en que Cristo, el nuevo Adán, vence la muerte y desde ese día ilumina todos los demás días, ilumina toda nuestra cotidianeidad. Este domingo, Día del Señor, es el día por excelencia de la celebración eucarística. Por eso es que nosotros, dentro de la tabla de los mandamientos, ya en una versión cristiana, el Día del Señor termina siendo el domingo y es un día de precepto. Todos los domingos para nosotros son días de precepto. Este precepto que no solamente invita a ir a misa todos los domingos o oír misa, como decían los mandamientos los mayores, sino que implica toda una serie de vivencias en cuanto a ese día. El domingo es el día de la celebración eucarística, pero también el día del descanso, pero también el día del reencuentro. Por eso la Iglesia, siendo maestra, siendo sabia, exhorta a que en el domingo nosotros también cambiemos de actividad. Cambiemos de actividad en cuanto a que nos dediquemos a visitar a un familiar, nos dediquemos a acompañar a un enfermo, presenciemos actos culturales, nos encontremos con una buena película, con una buena lectura, de tal manera que uno también en la praxis sea beneficiario de la nueva creación y pueda recrearse también en el día del Señor. Todo esto en cuanto a la celebración eucarística, ¿no? Obviamente, dentro de ustedes, muchas expertas en liturgia sabrán que hemos hecho un resumen de los resúmenes en cuanto a la celebración eucarística, ¿no? Con toda su importancia capital, con toda la evolución que la celebración eucarística ha tenido a lo largo de los años. ¿Qué es lo que hace la celebración eucarística lo que es? Pues claro, si bien tiene la liturgia de la palabra, si bien tiene todos los actos iniciales, lo mismo que las demás celebraciones, lo que es frontal a la celebración eucarística es propiamente la plegaria eucarística, donde tiene lugar el milagro de la consagración, y que obviamente requieren de todo un aparataje distinto y que son competencia de los ordenados sacerdotes, de tal manera que sin sacerdote pues no hay Eucaristía, ¿no? No visto desde una visión exclusivista, desde una visión sesgada como a veces tenemos la mala costumbre, ¿no? Porque a veces hay gente que me ha dicho, curas incluso que me han dicho, ¿no? Ay, padre, ustedes son tan importantes porque sin sacerdote no hay misa, no hay Eucaristía. Y claro, yo les digo, bueno, y sin un pueblo tampoco hay Eucaristía, porque ¿de qué le sirve al sacerdote vivir replegado, ¿no? Como si fuera la única vocación en la iglesia, ¿no? Por su vocación, el ordenado sacerdote preside la celebración, pero es una celebración del pueblo de Dios, con su Señor, con Cristo cabeza. De tal manera que, perdonen, aunque estén grabando, si no hubiera sacerdotes, yo creo que el Señor se las ingeniaría
para poder llevar a cabo la celebración de su santo sacrificio. Es una especulación teológica, así que tengo el derecho de poder decirla. El Señor no nos dejaría solos, obviamente, pero ha querido contar con varones a los cuales les da el encargo, no el privilegio, el encargo de animar a la comunidad y de consagrar el pan y el vino invocando al Espíritu Santo, que es otra cosa que la que a veces nosotros entendemos mal y podemos caer en la magia, ¿no? De decir, es que son las palabras del sacerdote las que sobre el pan y el vino hacen ocurrir el milagro de la transustanciación. Y no es exacto esto, porque es el sacerdote, in persona Christi, invoca al Padre y le suplica con toda la iglesia la acción del Espíritu Santo. Es decir, el mago, el brujo, es el que hace un conjuro y por lo que dice, eso se hace. En el caso nuestro, en el caso de la celebración eucarística, no tiene ninguna comparación con eso, sino que es una súplica confiada del pueblo de Dios, teniendo al sacerdote ordenado como cabeza, en nombre de Cristo, en persona de Cristo, que suplica al Padre. Es una súplica, no es un mandato, porque lo que tenemos en la Eucaristía no es un derecho, sino que es un don. Es un don y como tal tenemos que seguir viéndolo. Y así nos vamos nosotros a lo que quizá nos va a ocupar un poco más de tiempo, porque hay que ir desmenuzando un poquito más, en cuanto a la celebración de la palabra en ausencia del sacerdote. Cuando decimos sacerdote, nos estamos refiriendo tanto al obispo como al presbítero, los que dentro del sacramento del orden, dentro de los 3 grados del sacramento del orden, son sacerdotes. El diácono es ministro ordenado, ha recibido el sacramento del orden, pero no es sacerdote. Su representación de Cristo no pasa por el lado de la autoridad, sino pasa por el lado más del servicio. La celebración de la palabra en ausencia del sacerdote es la celebración en la cual la comunidad se reúne a la escucha de la palabra del Señor, partiendo el pan de la palabra y bendiciendo al Creador por la presencia eucarística del Señor, abriéndose al anhelo de celebrar el santo sacrificio cuando fuera posible. San Pablo VI se refería, tanto cuando se hizo la reforma litúrgica y se dio también importancia al ambón, la existencia de 2 mesas en la celebración eucarística. Por un lado, el ambón es la mesa donde se parte el pan de la palabra y el altar es la mesa donde se parte el pan eucarístico. De tal manera que es propio poder decir que una celebración de la palabra es donde se parte el pan de la palabra, donde el pan de la palabra se da en primer lugar. El primer pan de una celebración es la palabra. Todos los sacramentos están impregnados y están inspirados y toman su fuerza también en la palabra de Dios. La celebración de la palabra no es otra cosa que una comunidad que se reúne para partir ese pan de la palabra y para dejar que el Maestro Divino encienda en nuestros corazones aquella llama que nos invita a anhelarlo a Él, que nos invita a crear comunidad. ¿Por qué celebrar la palabra? Es un tema un poco más espinoso, estuve buscando algunos textos, ¿no? Claro, porque en la iglesia a veces encontrar el sano equilibrio es muy difícil. Es muy difícil porque a veces nos vamos para un lado o a veces nos vamos para el otro, ¿no? Hay comunidades en las que rotundamente se niega la celebración de la palabra y hay comunidades donde indiscriminadamente también se hace uso de la celebración de la palabra en menoscabo de la celebración eucarística. ¿Por qué celebrarla? En primer lugar, para mantener encendida la fe en la asamblea. En los años que anduve de misión en la Argentina y ahora en misión en Chile, uno se va dando cuenta cómo, sobre todo en el interior del país, hay muchas comunidades parroquiales con 20 capillas, 15 capillas, 30 capillas, lugares donde
Humanamente un solo sacerdote no puede llegar. De hecho, estuve hace poco, en el mes de mayo, en una parroquia donde la capilla más lejana estaba a 45 kilómetros. Entonces, claro, el sacerdote llega una vez al mes a celebrar la Eucaristía. Pero durante ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Se mantiene cerrada la capilla? ¿No hay vida de comunidad? De hecho, lo lindo era ver cómo el sacerdote llega y ese día los vecinos organizan una merienda, organizan una actividad para juntarse, para reunirse, se vuelven a ver los vecinos. No solamente se dicen cosas religiosas, sino que también era juntarse como vecinos a ver los problemas del vecindario, propiamente del pueblo. Una celebración de la palabra ayuda a que la asamblea mantenga su ser asamblea, su ser comunidad. Si nosotros solamente ponemos en exclusiva la celebración eucarística, y yo no puedo celebrarla todos los días, no puedo celebrarla todos los domingos, sería mezquino de parte de nosotros como pastores decir, no celebren la palabra, vamos a celebrar solo la Eucaristía. ¿Por qué? Porque las comunidades lejanas necesitan también de mantenerse encendidas. Por eso la celebración de la palabra toma importancia, necesidad en aquellos lugares de misión. Para no olvidar que esa misma fe, ¿por qué celebrarla? Para no olvidar que esa misma fe se profesa solemnemente en el día del Señor, en el cual se nos ha dado la gracia de la redención. Celebrar la palabra, sobre todo en el día domingo. Puede que a veces entre semana. De hecho, en Buenos Aires, siendo en capital mismo, hay parroquias con un solo cura que cierran los lunes. En Argentina estoy viendo esa realidad con mucho más insistencia. Pero el domingo no puede pasar inadvertido o no puede de alguna manera quedarse como si fuera uno de los demás días. Pasa que a menudo, hoy con las grandes distancias, la gente mayor no se puede desplazar sola hacia los centros parroquiales. Y entonces, ¿qué pasa con una comunidad de gente mayor que no tiene misa un domingo? ¿Cómo dejamos en la fe a los hermanos mayores, hermanas mayores? Entonces, la celebración de la palabra acude en auxilio también de las personas que no pueden trasladarse a grandes distancias y necesitan, obviamente, vivir el precepto dominical. Es en el Día del Señor donde la comunidad se hace, donde la comunidad se recrea, y no podemos dejarlo de lado. ¿Por qué celebrar la celebración de la palabra? Vale la redundancia. Porque la fe se vive en comunidad y la asamblea de los bautizados precisa de congregarse. Eso creo que ya está claro. Finalmente, puesto que en ella se gesta la comunión, a la escucha de la palabra y cuando es posible en la comunión con el cuerpo de Cristo. Tengamos en cuenta la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Es decir, hoy en día que le hemos dado mayor importancia a la palabra dentro de la celebración eucarística, donde le hemos dado importancia a la palabra incluso como un lugar dentro de la liturgia. Nosotros, como paulinos, viviendo en la espiritualidad paulina, sabemos que análogamente la presencia eucarística del Señor, encontramos también análogamente la presencia del Señor en su palabra. Sabemos de la fuerza congregante de la palabra de Dios. Sabemos de la capacidad sacramental de la palabra de crear comunidad. La palabra por sí sola congrega, convoca, anima, revitaliza una comunidad. Basta ver la hermosa costumbre que tienen muchas comunidades religiosas de celebrar en coro e invitando a los laicos, invitando gente de fuera a celebrar las liturgias de las horas, por ejemplo. Ya desde ahí uno va tomando conciencia de lo importante, de lo lindo que es rumiar la palabra de Dios. Hoy en día también con la Lectio Divina que se está haciendo cada vez más difundida en la iglesia. Toda la capacidad entonces que tiene la palabra de Dios
de que nosotros nos podamos reunir en torno a ella. Es como si estuviéramos en un lugar de misión, como cuando nos íbamos a misión a Santa Catalina y de repente, bueno, necesitamos al menos, no tenemos todo un sistema de calefacción, pero tenemos una salamandra a la cual le podemos meter un poco de leña. Es un ejemplo muy burdo para decir, si yo no me puedo reunir a celebrar la Eucaristía como tal, porque no hay un sacerdote cerca, es necesario, estamos casi prácticamente obligados a juntarnos a celebrar la palabra de Dios, en cualquiera de sus formatos. Es decir, desde el formato más casero, de la gente que se reúne en las casitas, cual iglesia primitiva, a escuchar la palabra de Dios, a reflexionarla, a hacer una lección divina, hasta una visión mucho más litúrgica de la comunidad celebrando la palabra. ¿Estoy yendo muy rápido? Les pregunto, ¿no? No, padre, excelente. Solo que por ahí nos quedamos meditando, precioso. Ah, ya veo caras por ahí. Hermana, hermana Paulina, no se vaya a dormir, ¿eh? No la mande al Ya. frente. Bueno, principios fundamentales de la celebración de la palabra para evitar ciertas confusiones. A veces es gracioso, ¿no? Porque hay parroquias, hay comunidades donde yo he llegado y me han dicho, uy, padre, la misa de la hermanita estuvo hermosa. Y yo me quedé así diciendo, Dios mío, qué avanzados son en esta diócesis, ¿no? Que ya ordenan mujeres. Padre, el diácono el otro día hizo una misa de difuntos, claro, una celebración de exequias. Y la gente por ahí le cuesta todavía encontrar la diferencia, la distinción. Porque si no hacemos la distinción, caemos en el riesgo de quitarles el verdadero valor tanto a la celebración eucarística como a la celebración de la palabra. Tengamos en cuenta tres cosas. En primer lugar, la celebración de la palabra de Dios en ausencia del sacerdote es un acto supletorio, es decir, suple una necesidad. No es un acto obligado de decir, sin esto no se puede, ¿no? Como decir, tiene el mismo nivel de la misa, no, es un acto que suple una carencia en todo caso. No sustituye la misa ni se compara a ella. Recordemos que es un acto excepcional nacido de una carencia. No tomemos la cuestión de carencia en un sentido peyorativo, de decir, ay, no, pero es que eso significa que vamos a darle un sentido negativo a la celebración de la palabra. Como que con esto nos conformamos, no. Porque la palabra del Señor tiene fuerza en sí misma también, ¿sí? Pero suple y a lo que debemos ir es a lo siguiente. Es incentivo de la celebración eucarística, pues ha de despertar el anhelo por la misma. De hecho, el directorio para la celebración de la palabra en ausencia del sacerdote invita a que en la celebración de la palabra, el ministro que la presida o que la dirija, invite al pueblo de Dios a rezar en primer lugar por los sacerdotes y también a recordar su vinculación con el centro parroquial, a recordar su vinculación con la diócesis, a recordar su vinculación con el lugar donde se ha celebrado la Eucaristía, cuyas formas serán consumidas en esa celebración de la palabra, ¿no? Por eso se recomienda incluso de que el mismo día donde se ha celebrado la Eucaristía en un lugar lejano, de allí se traslade el Santísimo, se lleven las formas para que en una capilla se comulgue, se diga, bueno, nos unimos a la parroquia tal de San José, de la cual hemos traído la presencia eucarística del Señor. De tal manera que se despierte siempre el anhelo y no caiga en el defecto de decir, bueno, no, yo por comodidad, la verdad que si la iglesia, la parroquia del Pilar está a 8 cuadras y tengo la capillita donde celebran la palabra, entonces yo voy a la celebración de la palabra porque no quiero caminar 8 cuadras. Cuidado. De hecho, hay algunas explicaciones donde se pide que una parroquia
¿no? Donde ya se ha celebrado que sea una vez la Eucaristía, no se celebre la palabra. En el mismo lugar, claro, no está hablando de capillas, ¿no? Abrir el anhelo hacia la Eucaristía, despertar el ansia del pan eucarístico del Señor y despertar el ansia de celebrar propiamente la Eucaristía. Es un acto congregante en torno a la palabra, siendo ella la que ilumine, la que conduzca a los fieles a la alabanza y a la acción de gracias. Sea quien sea que presida o dirija la celebración de la palabra, tanto también para el sacerdote, porque a veces hay ciertos protagonismos entre nosotros que realmente terminan desvirtuando la visión eclesial. Nadie es protagonista, pues, ¿no? Es decir, uy, me voy a la celebración de la palabra que la va a hacer la hermana María de la Paz, porque ella como es biblista, entonces, que no. La celebración de la palabra tiene su fuerza porque la protagonista es la palabra de Dios, es Cristo Maestro que nos habla. Entonces, es un acto supletorio, nos dispone para la celebración eucarística y tiene como protagonista principal a Cristo Maestro que nos habla por medio de las Escrituras. ¿Quién puede celebrar la palabra en ausencia del sacerdote? Pues hay dos vocaciones. En primer lugar, el diácono y en segundo lugar, el laico. Pero hay diferencia entre los verbos. En virtud del sacramento del orden, el diácono preside una celebración de la palabra. El diácono preside, colabora por ser el colaborador directo con el obispo y con el presbítero, entonces él puede presidir la celebración eucarística, la celebración de la palabra, está facultado para proclamar el evangelio, predicar la homilía, administrar la comunión como ministro ordinario y bendecir a la comunidad. Eso es un copy-paste que después lo tengo que arreglar. Entonces, hemos visto aquí que el diácono tiene estas prerrogativas en virtud del sacramento que ha recibido. El diácono obviamente hace uso de los ornamentos propios de su ministerio, tanto la estola como, si fuera necesario, la dalmática, y con ello preside la celebración, tanto así que su lugar dentro del ambiente de la iglesia, dentro del presbiterio, es distinto que el lugar del laico. También con algunas salvedades en cuanto a la gestualidad. El diácono preside. El ministro laico, sea varón o sea mujer, dirige una celebración de la palabra. He ahí la diferencia sustancial en torno a su vocación. No, pero yo quiero decir que preside también la hermanita tal o la ministra extraordinaria de la comunión. Cuando nosotros le damos a una vocación las cosas que corresponden a otra vocación, estamos yendo en desmedro de ambos. Quiero que entendamos eso. Es decir, si yo también como sacerdote digo ahora, voy a hacer las cosas propias del laico, yo estoy yendo en contra de mi propia vocación y estoy también acaparando el ministerio de un laico que bien y prácticamente puede hacer lo mismo y hasta mejor, ¿no? Si yo al laico le doy las prerrogativas del ministro ordenado, lo confundo y voy en menoscabo también de la propia vocación laical. Tener en cuenta eso a la hora de utilizar los términos. Antiguamente, con mucho más razón, se decía, no es delegado por el obispo y el párroco para tal encargo, sin ser esta una distinción entre los demás creyentes. Es decir, quien dirige la celebración, laico, laica, religiosa, superiora, no superiora, etc., no ha recibido propiamente un honor, sino que se pone al servicio de sus hermanos, uno entre iguales, lo que hace el sacerdote también, o lo que habría de hacer. En virtud de su sacerdocio común, el laico acompaña a sus hermanos en la oración, lee el Evangelio, invita a sus hermanos a la reflexión y si la hubiere, administra de modo extraordinario la comunión.
invocando con sus hermanos la bendición de Dios. Tener en cuenta algo que quizá puede ser muy delicado y que quizá a alguien por ahí le salte la vista y diga, no, pero esto, a ver, ya no se usa en la iglesia, ¿no? Podríamos decir eso, pero tengamos en cuenta que el laico, desde el último de los bautizados hasta los religiosos y religiosos, no sacerdotes, pertenecen al mundo laical. Pertenecen al mundo laical y como tal, cuando reciben el encargo de administrar la Eucaristía, lo hacen de manera extraordinaria. ¿Quiénes son ministros ordinarios para administrar la comunión? Aquellos que han sido ordenados, obispo, presbítero y diácono. Los laicos, inclusive religiosos y religiosos, se hacen ministros extraordinarios en virtud de su sacerdocio común. ¿Mm? Algo que en la praxis ya en la iglesia argentina y la iglesia chilena se viene haciendo con todavía sus procesos de adaptación, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, en las parroquias donde yo estuve, en la diócesis de San Isidro, el laico, ministro extraordinario de la comunión, también tiene la capacidad o la facultad para preparar el altar, para acolitar, para hacer todo aquello que corresponde al acólito instituido. ¿Mm? Entonces, bueno, muchas veces las conferencias episcopales o las diócesis van delimitando el rol del ministro extraordinario de la comunión. No olvidar esa palabrita, ministro extraordinario. Entonces, y si lo hubiere, administra de modo extraordinario la comunión, invocando con sus hermanos la bendición de Dios. Esto repercute también en la gestualidad litúrgica. Recordemos que los gestos en la liturgia son comunicación. No solamente uno comunica con palabras, sino que comunica a través de los gestos lo que el Señor pide comunicar y también habla de su propia vocación en cada gesto. El orden de la celebración de la palabra. La celebración de la palabra, quitando la liturgia de la Eucaristía, tiene prácticamente los mismos pasos. En primer lugar, los ritos iniciales, que se dan de manera distinta. Y aquí vamos a hacer una distinción, por eso lo pongo entre paréntesis, entre el sacerdote, entre el diácono y el laico. Porque de manera distinta, ya lo habíamos dicho, en cuestión de la ordenación. El saludo inicial, siempre se saluda, siempre se invoca a la Santísima Trinidad para iniciar la celebración, pero lo que es distinto tanto al laico como al diácono es que el diácono dice el saludo bíblico, el Señor esté con ustedes. Recibe la respuesta y con tu espíritu. El laico, en cambio, invoca la bendición de Dios, saluda al pueblo, quizá con alguna fórmula bíblica, pero sin ese saludo, esa raíz, el Señor esté con ustedes. Eso corresponde al ministro ordenado. De hecho, en algunas celebraciones, como por ejemplo cuando están facultados, delegados para la celebración del matrimonio, el laico muchas veces dice, bueno, queridos hermanos, en nombre del párroco tal que me ha dado esta delegación, vamos a iniciar esta celebración, tal, tal. Hace una monición en la cual reconoce quién le concedió la delegación para celebrar, para acompañar, para dirigir. ¿Desde dónde comenzar la celebración? Y espero que no me maten con eso, pero es algo que también se va viendo, sobre todo para no crear confusión y no generar confusión en la gente que no tiene la praxis litúrgica que tenemos nosotros como religiosos. Si es laico, está llamado a comenzar la celebración en el ambón. Si es diácono, está invitado a comenzar la celebración en la sede. Esto es lo normal. ¿Sí? De ahí que la creatividad litúrgica te invite a ir a otros lados, eso ya lo dejo a discreción. Pero lo que pide el directorio es que se comiencen en determinados lugares. La sede, que es el lugar de Cristo Maestro, puede ser ocupada por el diácono porque preside la celebración. En cambio, el laico se invita a que tenga un asiento digno fuera del presbiterio. Ah, pero yo lo pongo en el presbiterio. Guardemos silencio porque están grabando, ¿no? Pero tener en cuenta que
para no dar al laico, sobre todo, que puede suceder que alguien tome las prerrogativas de decir yo estoy por encima de mis hermanos o yo he sido privilegiado por encima de mis hermanos, es preferentemente tener un lugar físico, incluso paralelo al de sus hermanos, para que no haya una distinción notoria que comunique otras cosas, ¿no? ¿Y por qué comenzar ahí? ¿Por qué no comenzar en el altar? Porque no es lo ordinario, porque la mayor parte de la celebración se va a dar desde la mesa de la palabra. Por eso estamos llamados a comenzar todo desde el ambón o donde se proclama alguna enseñanza. Después se tiene el acto penitencial, común a ambos, así como rezamos las completas cuando, bueno, en la vida religiosa se hace el acto penitencial con alguna de las tres fórmulas, el yo confieso, la breve invocación del Señor ten misericordia de nosotros, o la invocación con los tropos, ¿no? Los tropos con el Kyrie eleison. Ambos terminan, estos tres terminan con el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, amén. Y finalmente la oración colecta, en la cual se hace uso de la oración del día. En este caso, si se hace en domingo, de la oración colecta propia del domingo, el tiempo común, tiempo durante el año, o el tiempo litúrgico en el que se esté. Es común a ambos. Y ahora, una cosa bastante polémica, en la cual nosotros en pastoral litúrgica, en el tiempo de facultad, también discutíamos con el profesor. La postura de las manos. Sabemos que hay tradiciones litúrgicas que van apareciendo con el tiempo y que van dotando de creatividad las celebraciones. Ante esto, la Iglesia todavía no se ha manifestado oficialmente como para prohibir. También porque quizá la Iglesia toma con mucho cuidado y respeta mucho la creatividad, la fidelidad creativa de algunas comunidades, ¿no? Pero en líneas generales, la liturgia pide tanto al diácono, siendo ministro ordenado, como al laico, mantener para las oraciones presidenciales las manos juntas. Porque las manos extendidas hablan de la intercesión y hablan también del sacerdocio ministerial. Padre, yo no estoy de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo. De hecho, uno de los argumentos, los cuales yo estoy a favor del Padre Nuestro con las manos extendidas, es que todos somos hijos, siendo sacerdotes y siendo pueblo de Dios, sacerdotes del pueblo de Dios. Pero también a tenor de no confundir a la gente con qué tipo de celebración estamos teniendo, qué tipo de celebración se está haciendo, es bueno reservarse y es bueno ser discretos en cuanto a la gestualidad que pudiera referirse al sacerdocio ordenado. Esto no lo hacemos en desmedro de decir las mujeres no, el laico no, porque a veces se toma muy en vía negativa, ¿no? Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Eso es una vía negativa que es pésima para la liturgia. Pero sí, en cambio, el cuidar una sana catequesis del pueblo de Dios sobre el sacerdocio ministerial, sobre la celebración eucarística, sobre la celebración de la palabra y sobre las vocaciones dentro de la Iglesia. Enriquecen a todas las vocaciones el sabernos ubicar en el lugar propio de cada vocación. Entonces, hasta ahí las manos juntas. La liturgia de la palabra obviamente se realiza en el ambón. Si es domingo, se pueden hacer las dos lecturas con el Salmo y el Evangelio. Se puede omitir alguna de las lecturas, también según la necesidad pastoral. Es común a ambos, salvo en el Evangelio, donde el diácono signa el leccionario, saluda como ministro ordenado y besa al final el Evangelio. El laico no besa el Evangelio, no signa. Pero ¿puede signar en la frente a sus hijos? Sí, y debe hacerlo. Pero a la hora de proclamar el Evangelio, cuando está dirigiendo una liturgia de la palabra, no es necesario y no se le pide que bese el leccionario, que signe la palabra de Dios. La homilía para el diácono, la reflexión para el laico. Pero padre, mi hermana predica muy bien.
magnífico, y que lo siga haciendo, y que lo siga haciendo, y ojalá lo siga haciendo cada vez con mayor pericia. Pero aquí, para hacer también una distinción entre la ordenación y la no ordenación, para uno se dice homilía y para otro se dice reflexión. Tengamos en cuenta que incluso el directorio para las celebraciones de la palabra dice que el laico tenga escrita y lea el escrito de la homilía que ha preparado el sacerdote. O sea que el sacerdote tenía que preparar la homilía, imprimirla y pasársela al laico para que la reproduzca oralmente. Diga, bueno, nuestro párroco ha dejado la homilía hoy tal. Hoy creo que también el camino, este directorio es del año 88, así que se ha hecho un camino para decir, bueno, hay una reflexión de por medio, ¿no? No es ya que yo voy a leer algo que me están dando para que lea, cual si fuera un periodista de un noticiero. Hoy se puede y se abre uno a la prédica, se abre uno a la reflexión, pero también con ciertos acompañamientos, depende del caso, ¿no? A una religiosa, en principio, salvo que sea de las monjitas ahí de España, estas rebeldes, no les voy a decir, oye, quiero revisarle su reflexión, ¿no? Porque sobre todo las pías discípulas son muy correctas en su sana doctrina, ¿no? Pero sí con el laico es preciso acompañarlo, es preciso también ayudarlo en su formación, para que sus reflexiones los ayuden a ellos y ayuden al pueblo de Dios. Después la oración de los fieles, que es común a ambos, ¿no? El diácono como el laico, con su oración de los fieles, con la oración, la invocación de apertura, con la invocación de cierre. De allí viene el rito de la comunión, si es posible. No en todas las celebraciones de la palabra se puede dar la comunión, pero obviamente que hace mucho bien cuando ésta se hace. Allí sí uno acude al altar, porque el altar es el lugar donde está el cuerpo de Cristo. Entonces se pide que el ministro, tanto diácono como laico, acudan al sagrario, sobre el corporal pongan el copón con las velas encendidas y comience pues la oración del rito de la comunión, no celebración eucarística. Acuérdense que la celebración eucarística consta de 3 partes: la presentación de dones, la plegaria eucarística y el rito de la comunión. Aquí no tenemos toda la liturgia eucarística, sino que tenemos parte del rito de la comunión. No todo tampoco, parte del rito de la comunión en el altar. El Padre Nuestro se reza con la munición necesaria para ello, con las manos juntas. Yo lo hago en mi parroquia con las manos abiertas, en mi comunidad con las manos abiertas. Hágalo, como dicen en Córdoba. Pero sepan ustedes, también por las necesidades pastorales, cuándo comunicar una realidad al pueblo de Dios y cuándo poder hacer algo distinto. El rito de la paz es opcional, de todas maneras dejando siempre el saludo del ministro como exclusivo del ministro ordenado, y nos recomiendan que tanto puede ser antes como después tengamos un momento de adoración o de acción de gracias ante Jesús, la presencia de Jesús sacramentado. Se puede hacer con un cántico bíblico, con el Magnificat, que es muy recomendable, con algunas letanías eucarísticas. Letanías, una oración letánica que sirva para poder adentrarnos en el misterio de la Eucaristía, de agradecer la presencia de Jesús allí. Esto es lo que nos abre el anhelo de la celebración eucarística. Y después de la comunión, se tiene la oración después de la comunión, oración postcomunión, con la cual ya se dan después de los avisos la bendición o invocación de bendición. Acuérdense que el diácono, como ministro ordenado, después del saludo, signa y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el caso del laico, el laico hace, si encuentra otra fórmula, si no encuentra otra fórmula, hace la oración o la invocación que dice en la liturgia de las horas. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hasta allí lo que puede
ser propio de la celebración de la palabra. Ahora, claro, hay complementos y hay otras posibilidades. La celebración de la palabra como tal nos puede abrir a ciertos gestos que creativamente hacen también la celebración de la palabra. Por ejemplo, ¿no? Incluirlos con la liturgia de las horas es posible y es muy enriquecedor cuando una comunidad se da el tiempo para eso, o acompañarlo de otros gestos que hacen, ¿no? Ahora el Jueves Santo de este año, yo fui a presidir una celebración de la palabra a una comunidad de un pueblito, iban a tener la misa después, la misa en Chena Domini en la parroquia, pero en ese pueblito estaban los niños de la catequesis, eran 15 niños. Entonces, bueno, la celebración de la palabra con ellos fue celebración de la palabra con bendición del pan y de las uvas, porque en Chile se mantiene la costumbre de que en Jueves Santo se bendicen el pan y las uvas que se comparten en familia. Y además hicimos una escenificación de la última cena con lavado de pies, ¿no? Entonces nos abrimos un poquito más, fuimos más flexibles, porque se trataba de una celebración de la palabra con niños, en la cual les explicamos a los niños de manera gestual, de manera escenificada, lo que habíamos leído en el Evangelio, ¿no? Entonces nos da esas posibilidades. Ay, padre, yo quiero escenificar con los niños porque, bueno, estamos en una capilla con muchos niños. Es necesario, es justo, es al contrario digno de elogio, ¿no? El poder ponerle esta serie de condimentos que hacen la celebración, que enriquecen la palabra, que hacen gustar a la gente de la palabra. Una escenificación, un conversar, una puesta en común. Yo acompaño en algunas celebraciones a los hermanos del camino neocatecumenal, ¿no? Y tenemos las misas, propiamente también con las particularidades del camino, y es riquísimo, es una experiencia preciosa, aparte del canto, de todos los cantos con la palabra de Dios, los ecos antes de la homilía y después del Evangelio. Vienen primero los niños, después la gente grande, y todos hablan un poquito, con micrófono en mano, de lo que la palabra les dijo. Además que le dan ideas al cura para predicar. Pero en esas posibilidades, ¿no? En primer lugar, que los chicos tengan la capacidad y tengan voz propia dentro de la asamblea, que los grandes tengan voz propia dentro de la asamblea, y eso enriquece. Por decir que hay muchas formas en las cuales la celebración de la palabra nos da esa flexibilidad, cosa que la celebración eucarística, por la solemnidad con la que se ha de celebrar, a veces te restringe ciertos momentos de espontaneidad, ¿no? La celebración de la palabra, en cambio, nos abre esas posibilidades. Y ahí les pregunto a ustedes, ¿no? Y ahí abro también el micrófono para lo que puedan decir. Y menos mal que no estoy allá, pues si no me caería capaz alguna piedra. Pero No, ¿cómo piedra? yo veo caras litúrgicas, ¿viste? Entonces, Ah, bueno. claro, aparte de eso, les voy a compartir, las tengo acá. Esta es nosotros hacemos una muy acotada, una versión muy acotada de la celebración de la palabra, porque a veces nos queda una paginita, ¿viste? Una paginita nada más para poder, para poder sacar a la luz lo que tenemos. Pero se ve ahí, Sí, sí, ahí se ve. esta es la última página de la liturgia de julio, ¿no? Entonces acá vemos, para que nos entre en una sola página, ¿no? Porque hay que especificar un poquito la diferencia, ¿no? Pautas para la celebración de la palabra en ausencia de sacerdote. Aquí ponemos obviamente los ritos iniciales, si es diácono, si es ministro laico, un acto penitencial. Aquí hicimos el formulario de la oración colecta por las familias, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? O algunas especificaciones, unas pequeñas rúbricas como para acompañar a la gente. Esto a la gente, nosotros queríamos sacarlo una vez, a veces cuando nos faltaban páginas para rellenar, y la verdad que ahora la gente nos lo viene pidiendo
todos los, todas las ediciones de la liturgia. A veces nos quedamos muy cortitos, pero la gente ya prácticamente lo exige, ¿no? Y bueno, es un recurso que a ellos les sirve mucho, los ayuda mucho también. Y aquí es lo que nosotros les ponemos, una oración de los fieles que va cambiando también según la estructura de la celebración. Tenemos en julio tenemos esta por las familias, en agosto no sé si tenemos por San Cayetano, en septiembre tenemos otra celebración de la palabra, no me acuerdo de qué, y en octubre de la Virgen de Luján que le estamos proponiendo a la gente por la peregrinación. O sea que les damos a la gente las posibilidades como para que puedan tener diversas variables con las cuales ir llevando adelante sus celebraciones, ¿no? Son parámetros, obviamente que esto uno lo puede hacer manejando un poquito más los libros litúrgicos y diciendo, bueno, hoy es domingo primero de Adviento, entonces yo voy a utilizar estas oraciones propias del domingo primero de Adviento, ¿no? Pero siempre la estructura es más o menos la misma. ¿Mm? Ahora sí, me abro a las preguntas de ustedes, a lo que quieran decir, opinar.